Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Un placer estar reunido en esta tarde con todos ustedes. Me da gusto ver a hermanos que hace años, hace tiempo veíamos. Bueno, algunos hace un par de años los vimos, no hace tanto. El año pasado no pudimos estar aquí entre nosotros, digo entre ustedes, perdón. Y también me da gusto ver que el hermano Raúl ya está de regreso por acá. Parece que tuvo unas largas vacaciones, pero es un placer tenerla de regreso, hermano. Ver caras nuevas me alegra. Es el propósito de la iglesia de anunciar, de predicar, de buscar a las almas que están lejos del Señor y traerlos a su presencia. El tema es haciendo discípulos todos los días, en todo lugar y a todos. Es la frase, bueno, básicamente como estaba la traducción. Pero vamos a empezar un poquitito diferente relacionado al tema, siendo discípulos. Voy a invitarlos a que busquemos ahí en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 20. Y vamos a leer del 20 al 23. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciéndole, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y dice el 23, y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces aquí estamos viendo un par de personajes que se acercaron, de que venían de una región muy lejana. A la información poquita que tengo, a lo que tenemos entendido es que para llegar de Grecia a Jerusalén, tengo aquí un estimado más o menos de que era alrededor de 31 horas, vamos a decirlo de esta manera, 31 horas si fuéramos manejando en un carro. 31 horas. Si fuéramos caminando, serían 336 horas. En otras palabras, podríamos decir que es un día, 7 horas, manejando en carro. Pero sabemos que ellos no iban en un carro. Esa es la información básicamente que da el GPS ahorita. Posiblemente no sea exacta, pero dice que un día 7 horas en carro o 15 días caminando. Entonces esas dos personas tenían un interés y esas dos personas fueron desde Grecia porque sabían de que Jesús iba a estar en Jerusalén. Y si vemos ahí el versículo 12, el capítulo 12, el versículo 12, dice, al siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía, ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces la gente sabía que Jesús iba a estar en Jerusalén y había dos personas que se esforzaron, que viajaron. No sabemos cómo estaba el clima, no sabemos qué tantos peligros había, pero lo que sí sabemos es que tenían un interés de venir a los pies del Señor y no solamente venir a los pies del Señor, sino que tener un contacto con Él. Entonces, algo que podemos ver, regresando ahí al versículo 20, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Una de las cosas que podemos ver en este versículo 20 es que la fama de nuestro Señor Jesucristo se extendía por todos lados. Por todos lados el Señor andaba por toda Grecia y andaba por todos lados anunciando y predicando a las personas, sanando enfermos y haciendo grandes señales y grandes milagros en todos lados. Entonces la fama del Señor se extendía a lugares muy lejanos de donde Él estaba. Y la gente cuando escuchaba que el Señor iba a estar en cierto lugar, la gente iba, las personas iban para escucharlo y aprender de Él. Posiblemente también otras personas venían a Él con ciertas enfermedades para buscar la sanidad. Entonces, cuando vemos esto de que la fama de nuestro Señor Jesucristo se extendía por todos lados, podemos ver que personas conocían de su trabajo y personas conocían de sus maravillas. Entonces, alguien posiblemente en algún punto de nuestra vida se tomó la decisión de acercarse a nosotros, de hablarnos a nosotros, de invitarnos a nosotros o de predicarnos o de compartirnos
un poquito de la palabra de Dios. Y posiblemente empezó a crecer el interés y posiblemente empezó a nacer eso en el corazón de nosotros para poder acercarnos a los pies del Señor. Entonces, nosotros hemos experimentado algo similar a lo que los griegos están experimentando, que ellos querían ir y estar delante de la presencia de Dios. Ellos tomaron la decisión de ir y estar con Él. ¿A pesar de qué? De la distancia, del tiempo, del cansancio, de los peligros que pudiera haber. Hay una comunidad, yo no estuve ahí, ¿verdad? Pero me platicaron por medio de un tío mío que estuvo en San Luis Potosí. No sé si hay alguien de por allá. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Entonces las pláticas que traía mi tío y lo que traía y lo enseñaba y decía que cuando estuvieron en ese lugar dicen que era una iglesia muy pobre. Una iglesia muy pequeña, una iglesia que no tenía paredes, nada más era una lámina, unos cuantos postes para sostener las láminas y ahí estaban abajo de ese lugar. Dice que la mayoría de los miembros no vivían cerca de la congregación, sino que la mayoría de miembros vivían en las montañas, en los cerros, en las lomas, en lugares muy apartados de la congregación. Dice que había hermanos que, claro, vivían cerca de la iglesia, pero curiosamente los que llegaban primero eran los que venían de más lejos. Entonces algo similar a como estos griegos de que ellos vinieron y querían acercarse, se acercaron a Felipe, dice en el 21, se acercaron a Felipe que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces estos hermanos de San Luis, ellos también, a pesar de las circunstancias climáticas, ellos no les importaba y ellos estaban ahí antes de la hora que empezara el servicio de oración. Entonces, un gran ejemplo que estas personas nos ponen a cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos un carro y esperamos ya cuando falten 10, 15 minutos para poder ir a la iglesia y llegar a tiempo, pero a veces pasa como pasó, no sé si escucharon, ¿verdad? Pero hubo un accidente aparentemente en una interestatal y se inició un poco más tarde aquí de este lado con los americanos, entonces cosas van a pasar, entonces necesitamos nosotros procurar de esforzarnos, dar un poquito más para poder estar delante de la presencia de Dios en su tiempo, porque el tiempo de Dios es precioso. Dice Mateo capítulo 23, Mateo 4, capítulo 4, versículo 23. Vamos a Mateo 4, 23. Dice en el 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en todas las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿En dónde? En el pueblo. Entonces ahí podemos ver cómo los galileos, cómo dije galileos, esas dos personas de Grecia, perdón, sabían y conocían del Señor, porque el Señor andaba por todos lados predicando. Entonces, aquí vemos parte del ejemplo que el Señor nos pone de que Él andaba por todos lados predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Claro que nosotros no tenemos posiblemente el poder de sanar, pero sí tenemos el poder, las posibilidades, los medios de poder transportarnos y llegar a personas que no han escuchado la palabra de Dios. Entonces el gran ejemplo nos lo pone nuestro Señor Jesucristo, que Él estaba recorriendo, dice allí, toda Galilea. Iba predicando. Y a veces nosotros nos quedamos solamente a recibir y a recibir. No sé si se han puesto a pensar en esto, pero se dice que en las escuelas, ¿verdad? Claro, vamos a las escuelas y empezamos a aprender y aprender y aprender. Entonces, podríamos decir que estamos aprendiendo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer después del aprendizaje que nos enseña nuestro maestro dentro de una escuela? Ahí se queda nada más recibimos, nada más aprendemos y así nos quedamos. Depende de la carrera que estemos estudiando, pero siempre va a haber después de la enseñanza una prueba, ¿no? Un examen. Y si no está el examen y si no el examen no lo pasamos, no vamos a poder pasar al siguiente nivel o no vamos a poder graduarnos. Entonces esto es algo similar. No estamos aquí solamente para recibir.
No solamente estamos aquí para oír, sino que también para hacer lo que el Señor hacía, de ir y predicar, de ir y enseñar. ¿A dónde? A donde yo tenga alcance. Yo no tengo el alcance que tú tienes. Yo no estoy en los lugares que tú estás. Yo no conozco a las personas que tú conoces. Entonces todos tenemos trabajo que hacer, donde quiera que nos movamos y donde quiera que estemos. Dice Lucas capítulo 5, versículo 12 al 15. Lucas capítulo 5, versículo 12 al 15. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó a un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él, con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces había un hombre que estaba enfermo, había un hombre que tenía una necesidad, había un hombre que tenía una enfermedad grave, una enfermedad que era algo desagradable, una enfermedad que no lo dejaba acercarse a ciertas personas o posiblemente a su familia. Pero este hombre llegó con nuestro Señor Jesucristo lleno de lepra, pero dice que lo primero que hizo fue que se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres. Entonces no le dijo, sáname, cúrame, yo sé que tienes poder, sino que le dijo, si quieres, Señor, haz el milagro en mi vida. Si quieres, Señor, límpiame. Dice el versículo 13. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Entonces nosotros no tenemos esa enfermedad de la lepra. Nosotros no tenemos o vivimos en la misma situación que él estaba, pero sí tenemos, vamos a decir, no enfermedades, pero sí tenemos a veces situaciones contrarias en nuestra vida. Y tenemos que estar en comunicación con el Señor y postrarnos delante de su presencia y decirle, Señor, si quieres, ayúdame. Si quieres, fortaléceme. Si quieres, hacerme uno de tus discípulos. Dame las fuerzas necesarias para tomar esa decisión, para yo poder ir y hacer lo que tú enseñas en tu palabra, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y Él tiene el poder de hacerlo. Si Él limpió la lepra de este hombre, Él puede darnos a hacer en nuestra vida el milagro. Pero tenemos que hacerlo con humildad, con humildad. Dice el versículo 14, y Él le mandó que no dijese nada, Él le mandó que no dijese nada a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Entonces primero vino y le dijo, si quieres límpiame. Y el Señor dijo, quiero. Después le dijo, ve y muéstrate. ¿Para qué? Para que la gente viera y conociera el poder de Jesús. Entonces el Señor ha limpiado, ha sanado nuestra vida. Aquellos que hemos obedecido, hemos sido nuevas criaturas y hemos sido limpiados de nuestros pecados. Entonces tenemos nosotros que ir ¿a qué? A mostrarnos, a demostrar, a enseñar que la luz del Señor está en nosotros, para que los demás puedan ver que hubo un cambio en mi vida y también puede haber un cambio en la vida de ellos. Dice el versículo 15. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Gracias a quién o gracias a qué? Primero, a que el Señor andaba predicando, enseñando. Después, que este hombre fue y se mostró y la gente lo veía y veía el poder del Señor. Entonces la fama de nuestro Señor Jesucristo se iba extendiendo por personas que recibían un milagro, una sanación, y se iba extendiendo. Entonces, ¿por qué la fama de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir,
en ocasiones se opaca. ¿Por qué? Porque no queremos salir a anunciar y decir que el Señor vive en nosotros. Esa luz que tenemos la escondemos dentro de, no sé, nuestra casa. Necesitamos anunciar, necesitamos enseñarle a la gente que el Señor ha hecho un cambio especial en mi vida y también lo puede hacer en la vida de ellos. Pero si nosotros nada más recibimos y recibimos y recibimos y no damos un paso enfrente, la fama de nuestro Señor Jesucristo se va a estar opacando. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a ser llamados discípulos cuando obedecimos, cuando nos bautizamos, se podría decir, firmamos ahí, ¿para qué? Para ser soldados, soldados del Señor. Pero los soldados no van y se enlistan y se quedan atrás, sino que los soldados van y ¿qué? Van y luchan, van y defienden. Nosotros debemos de defender y de enseñar y de predicar. ¿A quién? A todo el que tengamos nosotros alcance. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que examinar nuestra vida, tenemos que examinar y ver qué es lo que hemos hecho. O solamente el venir a los pies del Señor, en convertirme en cristiano, en convertirme en discípulo, quiere decir que soy un discípulo y nada más voy a quedarme sin moverme, inactivo. No sé si hayan escuchado esto, pero dicen que las personas cuando llegan a cierta edad y empiezan a tener menos y menos movimiento, células del cuerpo empiezan a morir. Y entre menos actividad física tenga el cuerpo se va apagando. Ya no funciona igual que antes. Hay personas de edades grandes, avanzadas, y que están en los gimnasios, que caminan todos los días y tienen actividad física a veces más que nosotros, o más que yo. Y son personas que están fuertes. ¿Por qué? Porque se ejercitan, porque están activos, porque están listos, porque están preparados. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en las cosas del Señor. Vamos y regresemos nuevamente ahí a Juan 12. Y vamos a regresar y ver un poquito más algo que dice ahí o que podemos también sacar de ese versículo 20. Dice ahí en el 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Entonces vemos que la fama de nuestro Señor Jesucristo se estaba extendiendo por todos lados y estas personas tenían el deseo de estar delante de su presencia, pero también podemos ver que tenían un deseo de ir y adorar. O sea, por la fama de nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían el deseo de ir a adorar. Y a veces es un deseo que uno lo va perdiendo. ¿Por qué? ¿Por las decisiones de los demás? ¿Por problemas alrededor? ¿O por decisión propia? Yo les decía a los hermanos, y hice esto ahí en la congregación y les dije, párense, ¿se pueden parar? Ahora, bueno, les digo a ustedes, ¿se pueden parar? ¿Se pueden poner de pie? ¿Quién se puede poner de pie? Se pueden sentar, gracias. Y déjenme les digo que por qué les dije esto. Tan simple es tomar una decisión en nuestra vida. A veces, a veces sirve el consejo. Ahorita no sé si lo sintieron como que les estaba exigiendo, que les estaba ordenando. No era el punto, sino que la cosa o el punto es de que todos tenemos la oportunidad de tomar una decisión, sea buena o sea mala. Tan fácil que es que algunos se pararon, algunos no se pararon. Tan fácil que es tomar las decisiones. ¿Por qué no lo hacemos de la misma manera y vamos y anunciamos el Evangelio? Que dicen, no, pues es más fácil pararse que ir a anunciar el Evangelio. Pero tenemos el poder de Dios con nosotros. Es fácil tomar las decisiones, es cuestión de que yo lo decida. O nosotros
lo decidamos. Entonces, sin importarles a estas personas la distancia, ellos querían ir a adorar. Ellos querían verlo, ellos querían estar ahí con él. Dice el versículo 21, ahí mismo donde estábamos, dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y casi como el hombre leproso, le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces no querían verlo nada más de lejos. No sé si tengan algún actor o algún cantante que les guste tanto y tuvieran la oportunidad de ir a conocerlo. ¿Les gustaría estar de lejos o les gustaría saludarlo? ¿Verdad que sí? O sea, si es alguien que en realidad me llama mucho la atención y soy fan de ese artista o cantante o lo que sea, quiero estar ahí cerca de él. Si hay la oportunidad, la voy a tomar. Y estos hombres no solamente querían estar de lejos viendo al Señor, o sea, había grandes multitudes que venían a escucharle y aprender de Él, pero ellos se acercaron y hablaron. ¿Con quién? Con Felipe, dice ahí, y le rogaron diciendo, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, si dijéramos, si Jesús llegara, claro que no va a pasar ahorita, ¿verdad? Pero si vamos a nada más así decirlo, si Jesús viniera y posiblemente vamos a decir que fuera a estar en Los Ángeles, ¿no aprovecharíamos la oportunidad de viajar y estar delante de su presencia? Yo sé que suena extraño esto, pero estos hombres lo hicieron. Ellos supieron que iba a estar en cierto lugar y hasta allá fueron. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de estar delante de su presencia cada día de adoración. Pero a veces dejamos pasar esa oportunidad y a veces no nos acercamos y no lo tenemos cerca de nosotros por decisión de nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 22. Primera de Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1 versículo 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos ¿qué? Buscan sabiduría. Hay una gran diferencia en las personas. Dice que ahí que los judíos buscaban ¿qué? Las señales que hacía Jesús para poder confiar y creer que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador. Pero aquí dice que había otras personas, ¿verdad? Que dice ahí que los griegos, ellos buscaban la sabiduría de Dios y se acercaron a Él. ¿Qué queremos nosotros buscar? Queremos que haya grandes señales, grandes cosas para poder creer que Jesús es el Hijo de Dios y que puede perdonar nuestros pecados. Nosotros debemos de acercarnos delante de su presencia y buscar la sabiduría. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? ¿Riquezas? ¿Poder? Sabiduría. Es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y Salomón cuando pidió la sabiduría, el Señor le dio riquezas, le dio poder, le dio más que a otros reyes anteriores y más que a otros reyes venideros. ¿Por qué? Porque Él escogió la sabiduría. Y es lo que nosotros tenemos que hacer también, es escoger la sabiduría de Dios, acercarnos a Él, aprender de Él y compartir lo que hemos aprendido de Él. Regresando nuevamente ahí a Juan, vamos a ver el 12:22. Dice el 22, el 12:22 de ahí de Juan. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y podemos leer el 23 también. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, su fama se extendía por todos lados. Tenían un deseo de ir a adorar, igual que nosotros.
Claro que sí, pero a veces no tenemos ese sentimiento. A veces vientos nos tambalean, nos tumban, nos alejan, nos enfrían. Ellos tenían el deseo, nosotros tenemos que tener ese mismo deseo, pero también ellos querían tener algo más cercano, estar cara a cara delante del Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos solamente a recibir? ¿Vamos solamente a aprender y vamos a quedarnos estancados? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice el versículo 36, de ahí mismo, el 12:36. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, ¿somos hijos de luz o no somos hijos de luz? Somos hijos de luz, claro que somos hijos de luz. Y esa luz, tengo que compartirla. ¿Somos discípulos o no somos discípulos? Claro que somos discípulos y tenemos que hacer lo que dice en Mateo 28:19. Vamos a buscar Mateo 18, 28 y 19. ¿Estamos bien en tiempo? Sí, ¿verdad? Creo que todavía falta mucho. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, todas las cosas que yo he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo no he experimentado el estar cerca de una persona que está en sus últimos días o en sus últimas horas. No sé si alguien lo haya experimentado. Dicen que cuando una persona está en sus últimas horas, en sus últimos días, quiere sacar todo lo que hay en su corazón, todo lo que estaba en su mente, y quiere pedir perdón y quiere dar el mejor consejo antes de que se vaya. No sé si alguien haya experimentado algo similar antes. Entonces aquí, nuestro Señor Jesucristo está expresando y está diciéndoles a sus discípulos que tienen un trabajo. Esas son las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo. Estaba encomendando o estaba, podríamos decir, ordenando. Últimas palabras, unas palabras que eran unas palabras de desafío, podríamos decir, de ánimo, o palabras ¿cómo podemos decir? De reto. Estaba retando, estaba desafiando, estaba animando a los discípulos que hicieran qué cosa. Que fueran, predicaran, que enseñaran. Si leemos el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor estaba diciendo, ese poder que yo tengo, ese poder se los doy a ustedes para que vayan y anuncien el Evangelio. No para que se queden solamente con Él. No solamente que sea para ustedes. Entonces, estas palabras que el Señor Jesús estaba diciendo a los discípulos son palabras que tenemos que recibirlas y tomarlas también nosotros. De ir y predicar, de ir y enseñar. Como dice el 19, por tanto, id. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué es lo que voy a hacer? No estoy preparado, podríamos decir en ocasiones.
Roguémosle al Señor. Pidámosle ayuda. Pidámosle el conocimiento. Y Él nos va a dar la sabiduría para hacer el trabajo que necesitamos hacer. Dice el versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué les había ordenado? O sea, que fuesen a ese lugar. ¿Por qué? Porque tenía que hablar con ellos. Dice el 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué? Dudaban. Bueno, aquí el Señor ya había resucitado. Ahorita yo mencioné que cuando uno está a punto de morirse, pero el Señor ya había resucitado y estaba diciéndole las últimas palabras antes de irse. Entonces les encomienda y les dice estas palabras y les da una gran comisión. Les da una gran misión, les da un gran encargo, les da una grande tarea o les da una orden. Y la orden es, id. ¿Y qué? Y hacer discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. ¿Y qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo mismo que se nos encomienda a nosotros. ¿Por qué? Porque somos discípulos. ¿La salvación es para mí nada más? No. Ahí dice que a ellos se les encomendó, se les ordenó que fuesen por todos lados y predicasen, y bautizasen, y enseñasen. Dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y no tengan temor, o no tengamos temor, porque dice aquí, y he aquí yo estoy ¿con quién? Con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? No estamos solos. No estamos solos. Y tenemos una orden, y tenemos un trabajo, y tenemos una tarea que hacer. Y es hacer discípulos. Que ya lo intenté. Dicen, no sé, que la gente de México a veces, vamos a decir que cuando llega y toca una puerta, toca una vez, 2 veces, 3 veces. Y ya la tercera vez, ya como que es la vencida, uno dice así. Dice un hermano que conocimos de Colombia, dice, en Colombia nada más insistimos 2 veces. Y si a la segunda vez que tocamos la puerta no salen, pues vamos a la siguiente puerta. Entonces, si intentamos una vez, o 2 veces, o 3 veces, y no se pudo en ese lugar, bueno, posiblemente es un corazón cerrado. Podemos posiblemente intentar en otra ocasión, pero hay más personas que van a estar dispuestas, hay más corazones que van a estar dispuestos, y nosotros tenemos que hacer el trabajo. Tenemos una comisión, tenemos una misión, y la misión es ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos, porque no es para nosotros, sino que es para todos. Es para todos. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros? Nos enlistamos en las filas del batallón del Dios de los ejércitos. Somos soldados, somos discípulos, somos cristianos y necesitamos ir y predicar. Porque de qué otra manera se va a extender. Cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en vida, Él iba y viajaba y enseñaba y predicaba. Y ahora se nos encomienda a nosotros, así como les encomendó a los 11 discípulos, nosotros también somos discípulos y nosotros tenemos la misma orden. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos ponernos en acción, necesitamos esforzarnos un poquitito más. Conocimos a un hermano hace muchos años atrás. Ese hermano trabajaba en una fábrica y después de varios años, en la congregación donde él estaba, llegó un compañero de trabajo. Alguien más lo había invitado. Y cuando esta otra persona llegó a la congregación, se queda de que, ¿cómo?
Es más, se llamaba Enrique, ¿va? El hermano Enrique, esta otra persona le dice, Enrique, o sea, ¿qué haces aquí? ¿Eres miembro de la iglesia? Sí. Oye, yo estuve trabajando tantos años contigo y nunca supe que eras miembro de una iglesia. No vi en ti que te comportaras como un miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nada más quería ser discípulo dentro del edificio de la iglesia. Nada más quería ser cristiano dentro de la iglesia. Tenemos que hacer, tenemos que ser discípulos dentro y fuera de este lugar. Buscar personas que están necesitadas, aprovechar cualquier oportunidad. Todos los días de nuestra vida tenemos oportunidad y nos topamos con alguien diferente. A veces nos topamos con el mismo, pero yo me quedo tanta diversidad de personas que hay. Tantas personas de varios lugares, de varios países, de varios idiomas. Ahorita estamos enfrente de mi casa, platicando con nuestros vecinos, aunque creo que va a ser un poco complicado ahí, pero los vecinos que tenemos enfrente hablan Punjabi. ¿Qué es Punjabi? Pues algún dialecto de la India. Tenemos oportunidad. Les enseñamos y les decimos que somos de la iglesia, que, que ellos han visto bueno, a veces tenemos la vena allá afuera y tratamos de comunicarnos y aprovechar la oportunidad. ¿Es difícil? Bueno, pues posiblemente sí, porque el inglés de ellos es muy poco, pero nos comunicamos por medio de un traductor, por medio del teléfono. Hay oportunidades, hay herramientas hoy en día que no nos detenga el idioma, que no nos detenga nada. Necesitamos predicar el Evangelio a toda criatura, todos los días, en todo lugar y a todas personas. Cuando decimos a todas las personas, esto lo vimos hace un par de años atrás y un hermano decía, ¿cómo decidimos o cómo decides hablarle a alguien o invitarlo? Hablarle a alguien de la iglesia, estudiar un poquito de la palabra de Dios con él. ¿Cómo decidimos eso? El hermano estaba haciendo ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra. Ilustración, gracias hermano. Que dice, a veces vas a ver una persona y la vas a ver y dices, ay no, esta persona se ve que está sucia, se ve un poco, o sea, como que da miedo, se ve como que es muy pobre, no sé, podríamos decir, o cualquier otra cosa. Y no, no, a él no. Y dice este hermano, dice, podemos ver a otro que posiblemente lo vamos a ver que está alto, bien parecido, bien arreglado, con ropa buena, zapatos mejores que los míos y X y X. Y vamos a decir, no, él no, porque pues él me intimida con su presencia. El otro me daba miedo y se veía mal, pero este me intimida con su presencia y su porte y se ve, pues de clase. Y decía el hermano, dice, a veces lo que buscamos es personas que se parezcan o estén a la altura de nosotros. Y a veces con ellos procedemos y nos acercamos y les predicamos o los enseñamos, no, o los invitamos, perdón. Así es lo que dice aquí. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Bueno, entonces cuando dice por todas las naciones, no está diciendo nada más a los altos, nada más a los chaparritos, nada más a los blancos, nada más a los morenos. No está diciendo nada de eso, sino que todos tienen el derecho de escuchar y de aprender de la palabra de Dios. No hagamos nosotros, si el Señor no hace excepción de personas, no hace diferencia entre las personas, nosotros tampoco. Utilicemos cada instante, cada día, cada palabra, cada ocasión. ¿Para qué? Para predicar, para hacer lo que el Señor me mandó que hiciera. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión de decir, Señor, quiero cambiar mi vida, quiero bautizarme para el perdón de mis pecados, y yo quiero ser uno de tus hijos. Yo tomé la decisión y si yo tomé la decisión, el Señor me recibió con los brazos abiertos, me borró todos mis pecados, me limpió toda la impureza que había en mi vida, pero el Señor me pone un trabajo. Y el trabajo es ir y hacer discípulos. ¿Qué vamos a hacer hoy en día? No es aprovechar ninguna oportunidad, ninguna ocasión.
Los de Grecia se esforzaron, ¿verdad? Habíamos visto, los griegos se esforzaron. Vinieron desde muy lejos para ver al Señor. Bueno, esforcémonos un poquito más. Si ya lo hemos hecho o si lo estamos haciendo poco, bueno, pidámosle al Señor. No estamos solos. Ahí nos dice ese versículo 20 al final, dice nuestro Señor Jesucristo, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Y cuando dice en el versículo 18, cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si estamos con Cristo, tenemos todo el poder. Y Él está con nosotros. Y vamos a ser vencedores. Y vamos a llegar a aquellos corazones que no conocen de la palabra de Dios. No conocen del plan de salvación. Y es trabajo de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Esforzarnos un poquito más. Luchar un poquito más. Hablar un poquito más. Déjenles digo esta historia breve. Yo como tenía, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que tenía como unos 10, 11 años. Ahí está mi mamá, a lo mejor ella me corrige y me dice, así no era, tenías más edad, tenías menos edad. Yo iba a la escuela y en la escuela a la hora del recreo yo me quedaba dentro del salón. No tenía amigos, no hablaba con nadie, además hasta las personas dudaban y creían de que posiblemente yo no hablaba. Me llevaron con un psicólogo. ¿Era un psicólogo? ¿O un psicólogo? Y me llevaron con el psicólogo y pues bueno, tristemente digo yo, después de irme con el psicólogo, bueno, ya no me controlaban después. Y me metía en problemas siempre. Entonces, de no hablar, me convertí en una persona problemática, por así decirlo, hasta cierto punto cuando estaba pequeño. Después, la palabra de Dios llegó a mi vida. La palabra de Dios me transformó. La palabra de Dios me cambió. Y por la palabra de Dios estamos aquí. Aprovechemos toda oportunidad que tengamos. No queramos ser discípulos nada más nosotros. Acordémonos que el mandamiento, la orden que el Señor le hizo a los discípulos es para todos y es trabajo de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita que les dije que se pararan, ¿verdad? Las decisiones las podemos tomar fácil. Si queremos lo hacemos, si no queremos no lo hacemos. Tomemos una buena decisión. Una decisión para nuestra vida espiritual y una decisión para la vida espiritual de aquellas personas que están lejos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quedarnos donde estamos? ¿O a escuchar y obedecer la orden de nuestro Señor Jesucristo? Es una decisión propia, pero si hemos sido bautizados, esta orden es para nosotros y necesitamos proceder y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar almas y traerlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.